Saludos amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Adelante Nicaragua, 1 de junio, y tendremos hoy con nosotros al licenciado Gustavo Ortega, subdirector del Instituto Nacional de Defensa de Consumidores de INDEC. Mucho gusto, Gustavo. Y nos acompañará también el licenciado Ricardo Vázquez, metodólogo del INEC también. Mucho gusto. El día de hoy estaremos abordando el tema de la crisis económica, los consumidores y los riesgos a los que todos estamos expuestos en estos momentos. Comenzaremos en el primer segmento un poco recordando la última entrevista del 3 de mayo del presente año, donde en ese momento se señalaba de que al inicio de la crisis, en las primeras 2-3 semanas, no se reflejaba aún un problema de abastecimiento y que no necesariamente se reflejaba también un problema en los precios, tanto alimentarios como de los productos. De hecho, señalaban, ¿no?, que habían habido algunas variaciones hacia abajo en algunos de estos precios. Sin embargo, yo creo que eso es importante recalcarlo, también decían de que estos problemas de abastecimiento y precios era un tema que podría enfrentarse 25 días después o un mes después de una tensión como la que hemos estado viviendo. ¿Cómo nos encontramos actualmente en el tema de los precios? Bueno, lo que nosotros tenemos como precio es que la tendencia se sigue manteniendo al punto de que los productos no han incrementado mucho los costos. Y a esto nosotros nos estamos viendo de que, si bien es cierto, el problema de los tranques afectó algunos de los productos, ¿verdad?, que venían, por ejemplo, las leches, las carnes, entre otros productos. Sin embargo, el mercado que antes de que comenzara, antes del 18 de abril, los mercados estaban abastecidos. Eso permitió un cierto oxígeno a la población de abastecerse, ¿verdad?, de abastecerse en las primeras semanas de crisis, ¿verdad? Luego nosotros encontramos otro fenómeno, que si usted se fija bien, los tranques no inician en las primeras 2 semanas. Los tranques se desarrollan a partir de la tercera semana, ¿verdad? Después de los primeros 15 días, los tranques se comienzan a recrudecer. Y es ahí donde nosotros vemos el problema cuando comienzan y saltan los lecheros. Y vemos cómo el queso se nos disparó casi hasta 80 córdobas la libra, ¿verdad?, en el Iván Montenegro, y ya en las pulperías usted lo encontraba a 100 pesos la libra de queso, ¿verdad? Sin embargo, los otros productos, como los perecederos, mantenían un precio más o menos estable, subían y bajaban, y por cuestión de temporada la única que vino desapareciendo fue la naranja, pues, y algunos cítricos, ¿ve? Entonces, eso le dio a que la población mantuviera un stock de productos de consumo básico en su hogar, porque también encontramos que los granos básicos tampoco incrementaron sus costos, ¿verdad? Entonces, eso ha permitido que en lo que transcurre de los primeros 20 días, la gente todavía siente que tiene capacidad económica. Y analizábamos también, usted recordará, el problema y qué va a pasar cuando la gente comience a agotársele su poder adquisitivo, por aquello de que la gente le pagan cada mes, ¿verdad?, y a otros les pagan cada 15 días. Y sin embargo, el impacto no fue mucho. No fue mucho, y lo que ya la tercera semana vino dándose fue que ya nos vio con cierta preocupación, miramos cuando se comienza a amenazar con despido masivo de trabajadores, principalmente al sector de la zona franca. Allí sí nosotros nos pusimos en alerta, no obstante, la gente ha venido como que practicando una actitud solidaria, ¿verdad? Y fue cuando nosotros reconocíamos en los comerciantes que, no obstante, el fenómeno que siempre se da, que cuando te dicen, bueno, va a aumentar el precio del combustible, va a aumentar la energía, va a aumentar, los productos se te disparan. Y este fenómeno que se está dando, en este problema social que se ha venido dando, los productos no han tenido gran aumento. Por eso quería yo reflejar un poco cómo en la actualidad se amanecieron esta semana los precios en los mercados. En este caso el oriental, los palí, que son los mercados más populares, y algunas pulperías donde nosotros hacemos esos sondeos. Por ejemplo, encontramos nosotros que el arroz el lunes amaneció en 13 córdobas la libra,
me han dicho que tienden a subir estos productos, pero bueno, esperemos que nosotros siempre hacemos, domingo, amanecer lunes, nosotros ya tenemos los precios, dándoselos a conocer semanalmente a la población. En los palís a 13.75 y en los barrios a 13.50 la libra de arroz. El frijol, ese ha venido teniendo un incremento porque lo tuvimos hasta en 13 Córdoba y ahorita lo encontramos en el oriental, lo encontramos a 15 Córdoba, en los palís a 15.50 y en las pulperías a 16. El azúcar a 11 Córdoba en el mercado oriental, 10.50 en los palís y 11 Córdoba en las pulperías. El aceite, ¿verdad? El aceite, el litro, que lo teníamos, bueno, encontramos a alguien que lo estaba dando bien barato, pero el precio general se estaba dando a 30 Córdoba en el oriental, 30 Córdoba en los palís y 38 en las pulperías. Y el maíz, pues, sufrió un incremento. Después de tenerlo hasta 5 Córdobas, ha subido hasta 8 el maíz. Es por eso el asunto de las pulperías, sí. Licenciado Vázquez, sí, es que estoy pensando en esa variación de los frijoles y del maíz, porque estamos en mayo. Es decir, ya es el final del verano, aunque vimos que tuvimos un verano con la niña que fue un poco más húmedo, sí, ¿verdad? Y históricamente es una fecha donde el incremento en estos productos es relativamente normal. Sí, sí. Entonces, este incremento que usted está señalando aquí, ¿es un incremento esperable en tiempos normales donde no estemos enfrentando de cambios crisis? climáticos, sí. Se Son da normales. eso porque estamos hablando de que están reiniciando cosecha la gente y vamos a esperar por lo menos hasta a finales de julio, agosto, la nueva cosecha. Entonces los productos tienden a ir bajando. Lógicamente ese fenómeno sí se nos va a dar principalmente en el asunto de los granos básicos. Tenemos otros productos, por ejemplo, como las carnes. Las carnes no han tenido gran alza dependiendo de los últimos 6 meses, pues que las carnes se han mantenido entre 70 y 80 Córdoba. Hoy la tenemos a 85 Córdoba en el oriental, subió apenas 5 Córdoba, ¿verdad? La libra de carne de res en el palí la encontramos a 82.50 y en los barrios a 87.90. La posta de cerdo está a 65 Córdoba, ¿verdad? Esa también tuvo un incremento en el mercado y en los palí la encontramos a 50 y a 70 Córdoba en las pulperías. El pollo también sufrió una pequeña alza, ¿verdad? Pues ya estamos viendo aquí que tienen alza porque de 32 ha subido hasta 35 Córdoba, o sea, nos ha subido 3 Córdoba la libra de pollo, 34.50 en los palís, 38 en las pulperías. Y la carne molida, esta es una cuestión que va en dependencia de la calidad de la carne, del procesamiento de la carne y una serie de cosas que dan, hay carnes que las encontrás hasta 30 Córdoba la libra, desde luego, pero la que comúnmente la gente anda buscando en el oriental estaba a 65 Córdoba y a 52 en los palís y a 55 en las pulperías. Pues, mire, inteligente, mira qué interesante. 45 días llevamos, del 18 de mayo a la fecha. Un día más, un día menos. Yo te voy a leer ahorita cómo estaba la canasta, los 53 productos que conforman la canasta básica, donde está dividido 23 por alimento, 15 por gastos del hogar y 15 por vestuario. La canasta básica, el día 21, le costaba 13.005 Córdobas con 26 centavos. ¿Sabe cuánto costó el lunes? 28. 12.741.36. Qué interesante. Se redujo menos 264 Córdobas. Y si hablamos solo de los 23 productos de la canasta básica, que son alimentos básicos, carne, lácteos, huevos, cereales y perecederos, una disminución de 66 Córdoba. Mira qué interesante. ¿Qué significa? Que cuando Ricardo te explicaba, cuando el queso iba a valer 100 Córdoba, es porque el problema del acceso hacia la ciudad estaba bien cerrado. Pero después, al iniciar el diálogo, se comenzó a flexibilizar un poco los flanques, ¿verdad? Que ahora la libra de queso, mira qué interesante, que valía, ¿sabes cuánto es la libra de queso? El 30 de mayo, nosotros tenemos datos específicos, el 30 de mayo, el queso seco está a 25 Córdobas la libra. 25 Córdobas la libra, mira qué interesante. Pero ¿Por qué? Espérame, ¿por qué? Porque fue la flexibilidad que también se dijo en su momento determinado, que toda la producción, porque estaban altas. El problema es que los productos estaban, si vos querés, en el interior del país. Estamos hablando
del triángulo lechero que es Nueva Guinea, esta zona de Nueva Guinea, estamos hablando del triángulo minero del norte que es Río Blanco, Mulucucú, Paigua y San Pedro del Norte. Dentro es eso aquí. Entonces, quiere decir, ¿qué pasa? Que el que tuvimos nosotros, porque andamos viendo el mercado cómo estaba, por ser un día, el Día de las Madres, donde el fenómeno está, y que te quiero decir también, y las personas que andan en el mercado vieron de que nadie andaba comprando regalitos para el Día de la Madre, ¿verdad? Solo comida. Los centros, los lugares que se dedican a eso estaban cerrados. Solo la gente andaba buscando su comida. Estamos hablando, y siempre decimos nosotros que lo fundamental que la gente está buscando ahorita es 7 productos: arroz, frijoles, azúcar, aceite, pollo, queso y huevo. Esos 5 de productos son las que la ciudadanía se está abasteciendo ahorita. Lo que decimos también que tienen ahorita el poder adquisitivo, porque este fenómeno pues nosotros lo vemos más adelante. Pero ¿qué significa, Adolfo? Que los productos de la canasta básica ahorita están estables, por 2 razones fundamentales. Uno, porque el comerciante está teniendo una actitud, como decía también el licenciado Vázquez, de solidaridad. Otro fenómeno: 4 semanas que el combustible no ha subido, se mantiene el precio. O sea, 4 semanas. O sea que se puede regular el precio del combustible. Es lo que estábamos viendo este tema del 3 de mayo. Nosotros decimos siempre, cuando miremos el tema de transporte lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando un mercado está abastecido, y vos sabés que vos sos muy estudioso, la oferta de demanda es mejor, porque tenés que ir a comprar. ¿Entendés? Entonces, la canasta básica ahorita, comparando la semana anterior con esta, bajó 66%. No te quiero decir la semana. Ahora, la canasta básica de los 23 productos es fluctuante, depende también de la temporada, ¿verdad? Por ejemplo, hay tiempos que desaparece la zanahoria, por ejemplo, no porque sino porque la producción no empalma. Entonces están abastecidos los mercados, sube el precio de la zanahoria. Entonces es fluctuante la canasta básica, por eso es que cambia de semana a semana. Un día, pues mira que el fenómeno que te quiero explicar, la semana del 21 subieron 11 productos subieron. Pero esta semana solo subieron 3. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que está viendo Ricardo? ¿Por qué? Porque como te digo, es fluctuante la canasta básica. O sea, no mantiene el precio. Como aquí los precios no existe un congelamiento de precios, sino que vamos con el tema de la oferta y la demanda. ¿Y qué significa la oferta y la demanda? Me imagino que usted va al mercado con su esposa. Me imagino que usted, como todo consumidor, regatea precios. Pues, yo regateo precios. ¿Por qué? Porque si yo miro que aquí me cuesta, por ejemplo, la libra de carne, 80 córdobas de PTR, sigo caminando y me puede costar 75. Ya me ahorré 5 pesitos, ¿verdad? No me voy, como decimos en la primera de Basto. Entonces la gente así está haciendo, ¿verdad? La gente también está regateando precios para que él menos gaste y lleve más productos a su casa, ¿correcto? Pero en síntesis, en el tema la canasta básica de los 53 productos favoritos se ha mantenido. Lo que vamos a ver es realmente qué va a pasar después. Sorprendentemente, podríamos decir, porque todo el mundo tenía un gran temor de los especuladores, todo el mundo tenía un gran temor del transporte. Es que eso es interesante, como te digo. O sea, nosotros creímos el 3 de mayo que se iba a disparar esto. Se disparó, insisto, hubo disparo. Hace la semana pasada cuando la entrada del producto a Managua estaba cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Un mercado abastecido favorece al consumidor, ¿correcto? Ahora, vos decías otra pregunta interesante, es el tema de la producción. O sea, van a tener, porque el otro tema está de lo siguiente. A ver, don Adolfo tiene 5 manzanitas para sembrar cebolla. Por ejemplo, ¿verdad? Al ciclo. Pero de repente, el capital que vos tenías para producir esas 5 cebollas, ahorita, por situación, tuviste que ocuparlo para otra cosa. Tú te vas a acercar a los bancos y las financieras. Están cerrados los créditos ahorita, papá. Que es todo un reto para el nuevo ciclo de producción de alimentos. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? Que dentro de 3-4 meses vamos a ver cómo está el clavo. Bueno, sobre ese tema vamos a volver en el siguiente segmento, ¿verdad? Para ver cómo vamos a enfrentar nosotros el próximo trimestre o semestre. Gracias.
Buenos días, amigas y amigos televidentes. Estamos nuevamente de regreso en este segundo segmento del día de hoy. Y en el segmento anterior habíamos quedado de que no había necesariamente, no hay, de hecho, un alza de los precios como inclusive por época hubiéramos podido esperar, y que además estábamos viendo de que se estaban expresando una cultura de comerciantes y una cultura de consumidores que tendría a proteger tanto al consumidor, la economía familiar. Pero te quiero aclarar, antes que se me olvide, estos son precios en Managua. Managua, Mercado Oriental. Nosotros tenemos una red de promotores para que lo manejen en cada cabecera departamental. Tenemos un delegado, o sea, estamos en las 16 cabeceras departamentales. Mira qué interesante. ¿Cuánto costaba el queso en Villa El Carmen? ¿Cuánto costaba el queso la semana pasada? 90 pesos. El libre queso. ¿Cuánto costaba, o sea, en Villa El Carmen? Está cerquita aquí en Managua. Sí. De los municipios que nosotros hicimos un estudio, es el más caro. En ese momento, fue más caro en ese momento. Ahí es donde vamos a hablar, licenciado Adolfo, ahí es donde vamos a hablar sobre el tema de la especulación. Correcto, entonces, Ajá. Dale. Sí, entonces, ¿qué decíamos nosotros? No obstante, el gesto solidario y el reconocimiento que nosotros hacíamos a los comerciantes aquí en Managua, también encontrábamos personas que estaban queriendo sacar ventaja de esta situación, ¿verdad? Y como decía Gustavo bien, sabemos que ahí tenemos a las puertas de Managua, tenemos Villa El Carmen, y nosotros fue algo insólito pensar que la libra de queso llegara a valer 90 córdobas en Villa El Carmen, ¿verdad? Cuando sabemos que toda esa gente también puede tener acceso a Managua, y de Managua se pueden abastecer, si en sus pulperías el producto está llegando demasiado caro, habría como que revisar. Pero en el Güembes, aquí por ejemplo, nos decían algunos otros comerciantes también consecuentes con la situación que se estaba viviendo, que ellos mantenían sus precios, pues. Usted sabe que estos mercados, por ejemplo, los que tenemos en los otros distritos, aparte del oriental, se abastecen del gran mercado que es el oriental, y sin embargo ellos mantenían precios favorables a la gente. Las variaciones eran muy mínimas, pero habían comerciantes que se estaban disparando. Nosotros no queremos ocultar esto, porque en la zona de producción de leche era otro fenómeno. Como se les estaba quedando la leche, el queso llegó a tener costo irrisorio, al punto de que casi eran ofertas regaladas para que no se perdiera esa producción. Y cuando los agricultores, los que producen perecederos, comenzaron también a ver que su producto se les estaba quedando en la huerta, es que se comenzó a presionar sobre que fueran más flexibles los tranques que se estaban dando para que esa producción pudiera salir al mercado. Entonces, en algunos municipios y departamentos efectivamente se dio especulación, partiendo de que el producto no salía, ¿verdad? Pero tampoco el campesino se podía quedar. Entonces él adopta otra posición: prefiero regalarlo a que no se me pierda. Y fue cuando ese gesto también solidario y generoso de parte de los productores se manifestó, y hubo una presión hacia los tranques para que las demás ciudades se abastecieran. Por ejemplo, tenemos ciudades que hay productos que no son natos de la zona. Por ejemplo, la parte occidental de nuestro territorio, León, Chinandega, hay muchos productos que le vienen del norte, y a ellos se les hacía difícil adquirir este tipo de productos porque son regiones secas. Entonces, pero los tranques los estaban afectando. Sin embargo, los productores se pusieron a la disposición de buscar la forma de cómo su producto llegara a los mercados. Eso nos dio el oxígeno, ¿verdad?, que nos ha ido permitiendo que los precios hasta la fecha se mantengan estables, por lo menos de los productos más sensibles, como son los granos básicos y algunos perecederos como la cebollita, el tomate, la chiltoma, que no han tenido incrementos muy exagerados. Mira qué interesante el tema sobre lo que decía Ricardo también, sobre el tema de los tranques. Y un momento que en Río Blanco, ¿sabes cuánto valía el galón de combustible? 400 córdobas. El galón de combustible. ¿Sabes cuánto valía el litro? 100 córdobas el litro de combustible. Inmediatamente, cuando el precio del combustible subió en Río Blanco, la carga de taxi valía 10 pesos de valer 50. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque no había acceso de la gasolina pues, a su punto. ¿Qué significa? Que si realmente el efecto de paralizar el vehículo para que llegue a los lugares a abastecer, te dispara realmente. ¿Qué ha pasado aquí en Managua? Lo que pasa es que Managua tiene varias entradas. ¿Me explico? Y hay forma de poder traer el producto hasta el momento. Pero aquí sí realmente se cierra,
después otra cosa Entonces, más interesante. A ver si me voy aclarando un poco la cabeza. Estoy pensando como consumidor, ¿verdad? Excelente. Todos nosotros somos consumidores y estamos preocupados en cómo salvar nuestra economía al mismo tiempo de la economía de nuestra comunidad, porque los productores también son nuestra comunidad. Consumidores también. Con lo que ustedes dijeron, nosotros podríamos llegar a señalar que dos estrategias que pueden seguir los consumidores sería, uno, para aquellos que compran en los mercados, ¿ves? Como las ferias familiares, los mercados clásicos populares, sería de revisar los precios a lo largo de todo el mercado antes de decir dónde comprar. Así es. Por ejemplo. Es que quiero reforzar lo que usted dice. Nosotros viajamos mucho a los mercados y eso lo hemos visto. Si vos compras a la orilla del mercado, es más caro el producto. Qué interesante. Te estoy dando el oriental. Ok, entonces Porque una vos tenés que estrategia entrar, es... entrar al lugar, al punto donde llega el producto. O sea, es que eso lo vivimos por no entrar, pagar por no entrar más caro, pero lo que te quiero decir al mercado. No, claro, por eso, pero... Lo que te quiero decir yo es que esa parte que usted dice que es correcta, el consumidor tiene que buscar la forma de que su poder adquisitivo le dé más para llevar más cosas a su casa, ¿correcto? Que sí es que usted dice, que realmente hagamos como le decimos nosotros, que vaya preguntando personas, ve hombre, ¿cómo tenés el plátano? Te vas al mayoreo, por ejemplo. Un galerón vende plátano, un galerón vende cebolla, pues sabes muy bien si has ido ahí. Entonces, llega a cómo tener el plátano, que el plátano está hoy en el mercado a 5 córdobas. 5 Lo córdobas. tengo a 5, y usted cómo lo tenés a 5, y uno lo tenés a 5.50, y usted 3 por 4, 3, si me compras a 4.50, ay, me mato. Rico, hay funciones, entonces lo que usted dice es correcto, tienes que buscar la forma ¿Cómo rinda más cómo tu... rinda tu poder adquisitivo. Entonces, Sí. eso que usted dice es correcto. Nosotros hemos dicho aquí un tema que tiene, aprendimos de Néstor, espero que esté muy bien donde está, es que nosotros los consumidores nos volvemos muy consumistas. No analizamos la compra. Esto es un ejemplo. Se vuelve compulsivo. A la eso voy. compra, Sí, eso Vos que tenés esa especialidad, mira, vas al súper con una lista, y no es que vayas sin lista, que te manda tu esposa, usted pues. De repente vas vos con tu canasta y mira, una promoción. Está barato. De repente, cuando llegas a tu casa, y te dice su señora, a ver, Adolfo, revisemos lo que compraste. De los 20 productos, solo 3 de la lista, el resto eran promociones. ¿Me explico? Entonces, el consumidor es muy impulsivo. Ahora en este momento no, en este momento el consumidor ahora, mira qué interesante, ahora el consumidor está sabiendo comprar, porque insisto, solo se está comprando en los mercados el tema de la canasta básica de los 23 productos de alimentos, no hay más. No hay más, no hay venta de camisas, no hay venta de pantalones, tal vez el Día de las Madres pues alguien vendió, pero ahorita el fenómeno Tuvieron que bajas, mira, sin embargo. el fenómeno del mercado es que interesante, vos vas al tema donde está la comida, está lleno. Te vas a la línea de los zapatos, no hay nadie comprando, que va a comprar zapatos en esta época ahorita. ¿Ah? Va a comprar comida. ¿Me explico? Entonces, lo interesante es que el consumidor, no solo en esta época que estamos pasando por Nicaragua, que sabemos que vamos a llegar a la paz, estamos seguros, que en todo momento el consumidor debe tener la actitud responsable de saber comprarlo. Ok, es que me están surgiendo algunas dudas, ¿verdad? Y algunas preguntas. Por ejemplo, la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación de Nicaragua, que es una red de productores y de consumidores, ellos vienen insistiendo en la necesidad de crear una cultura de alianza justamente entre estas dos puntas, ¿verdad? ¿Cómo verían ustedes una estrategia desde los consumidores, desde los pequeños productores, que también muchas veces son los que quedan vulnerables frente a esta situación, para poder empujar ese tipo de redes de mercados que unos le dicen solidarios, otros le llaman sociales? Adolfo, nosotros somos del criterio que el productor debe venderle directamente al consumidor. Esa es la regla. Y nosotros le hemos planteado al ministro, porque no sé si usted se ha fijado que todos los lunes estamos con el ministro de Economía planteando el tema de la canasta básica,
le hemos dicho que tiene que ir a la feria, no solamente la feria tiene que estar allá por el periodo de Sandino, no hombre, ni la feria que hacen en la Tiene que llegar a los barrios. Tiene que llegar a los barrios para que la gente compre. Ferias móviles. Exactamente, Sí, del es. productor al consumidor, mano. Ahí está una de las salidas para que el consumidor compre barato. Pero porque también dentro de la Alianza del Derecho Humano a la Alimentación se ha estado planteando el desarrollo de estas ferias móviles. Sí. Pero ellos dicen, y va la pregunta para ustedes, que ya que tenemos este aparato, que es la gran tecnología de comunicaciones de redes e instantáneas, Sí. ellos plantean de que sería necesario un esfuerzo público para desarrollar una inteligencia de mercado incluyente, donde yo consumidor digo, hoy quiero ir a tal cosa y poder ver en la feria quiénes están, a cómo están los precios y decir, hoy es un buen día para ir. Claro. Mire, yo creo mucho en las alianzas. Si aquí no hubieran alianzas, no existiéramos nosotros como sociedad, ¿verdad? Porque estamos hablando que entre la mujer y el hombre hay una alianza y se comprometen a hacer un proyecto de vida, de familia, y comienzan ellos a planificar y tienen éxito, sí, saben desarrollar esa empresa. Igual sucede con la alianza entre los sectores sociales. El sector social campesino, ¿verdad? Estamos hablando de los productores pequeños, medianos, ¿verdad? Y los trabajadores del campo pueden establecer alianzas, y lo voy a poner tal vez fácil, tal vez podría decirse, con el transportista. El transportista, dentro del sistema tendría ¿verdad? que estar Sí, también entonces el transportista Claro, jugaría un claro. papel muy importante, y le quitamos la gallinita de los huevos de oro, porque yo conozco pues intermediarios que son honestos y te venden a un mercado favorable, pero también tienen que sacar su ganancia. Estoy hablando para bajar los costos del producto final cuando llega al consumidor final, ¿verdad? Entonces, si en mi barrio existen 2, 3 camioneros, por ejemplo, ¿verdad? Yo establezco una alianza con una cooperativa o 2, 3 cooperativas de aquí de cualquier zona del país. Estos camioneros van a ganar porque van a traer el producto, ¿verdad? El productor va a ganar porque va a vender su producto, y si vos querés al mismo precio que se lo vende a los mayoristas en los mercados. Entonces, él saca su ganancia, el detallista que ya llega al barrio te va a comprar a un precio mucho más favorable que le compre al intermediario, y el consumidor se va a beneficiar de esto. Eso puede ser una posible alianza sencilla donde nosotros pudiéramos establecer esos contactos, y para ello existen las asociaciones campesinas de productores que pueden establecer contactos a través de los distintos medios hacia las comunidades, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Interesante. Ayer me llegó este artículo de Honduras. Del campo a la mesa, productos en beneficio de los consumidores. Este programa permite que los consumidores tengan acceso a productos frescos, de calidad y a precios bajos, mientras estimula la creación de empleo entre los productores por la creciente demanda de alimentos. Entonces, aquí aparece el presidente de Honduras, Hernández, donde él se compromete a crear 70 puestos móviles para que anden por toda Honduras. Esto es lo que estamos hablando. O sea, ¿qué se puede Pero hacer? necesitamos una inteligencia, Claro, un sí. sistema de inteligencia Claro, de mercado que te mantenga incluyente. informado. Claro, Sí. o sea, hay varios actores, decías vos, la tecnología, el transportista, el productor y los consumidores, ¿correcto? Pero en ese sentido, o sea, con lo que hemos estado hablando, yo diría que no solamente tendríamos las ferias móviles en sí, porque ese mismo concepto de ferias móviles podría ser un sistema de abastecimiento a las pulperías. Igual se puede Ve, hacer y una se red de abarata. pulperos. Eso, Sí. es que todo. También podría ser, por ejemplo, para abastecimiento de transformadores. Ve, es decir, por ejemplo, yo conozco una serie de familias que trabajan en Nacatamale, y su gran problema muchas ¿Y veces la es comercialización? Sí. la Y el traslado, comercialización o el mismo acceso a los productos O la frescos de producción manera y todo, sí. permanente. Así es. O sea, este sistema podría ser holístico, realmente, si todas las partes del sistema alimentario podrían estar incluidas. Y habría posibilidad de conversar entre ustedes, el MIFIC y todas las partes para poder desarrollar un esfuerzo en esa línea. Está dentro de lo posible. Nosotros lo estamos diciendo, lo hemos dicho ya. No puede haber solamente una feria, porque allá ese lugar que te decía yo, que queda allá en el Humano Sandino, solamente con vehículos puede llegar uno. O sea, es crear un acceso para los consumidores que compren barato. Pues. Y las distancias sobre todo. Porque pues. mira qué interesante. Vos vas al súper y no regaste asco. Ahí si la libra de tomate te cuesta Ajá. 10 pesos no.
Pero si te vas a donde la comerciante, ahí sí le pedí que te rebaja. Y hasta te di IP, güey. Yo creo que aquí tenemos que ver eso, ¿verdad? O sea, no, beneficiar realmente al que le cuesta vender, ¿verdad? Al caso de los supermercados, ellos le llevan sus cambios. Además, acuérdate que Walmart, pues no tengo problema de decir nombre, ¿verdad? Walmart compra cantidades. La cosecha entera te la compra. Cantidades más barato para ellos, ¿verdad? Y de repente, pero bueno, lo que te quiero decir yo, que su posición es correcta. Creemos que una solución muy beneficiosa para los consumidores es que existan esas ferias móviles, ¿verdad? Como yo te decía, con la tecnología, el transporte de los consumidores. Porque, a ver, hay veces aquí, don Adolfo, vienen los salvadoreños y te comenzó toda la cuestión de queso. De queso, se la llevan. Entonces, por eso es que aquí... Luego te la venden empacadita y las encontrás en los super a precios, por favor. Tenemos la industria donde podemos hacer con ese valor agregado, que se ven ahorita el queso, si no es que lo traen. Es como la ropa, usted sabe muy bien, si nosotros no estamos diciendo al consumidor nada. Pues lo mismo pasa con los pantalones aquí. Los pantalones aquí los hacen, se los llevan allá, te le ponen la marca y te la mandan de regreso. Pero lo que te quiero decir yo es que aquí el consumidor tiene la posibilidad y el productor, porque el productor realmente es el que más... Don Adolfo, aquí hay veces gana más el comerciante que el productor. Es cierto. El comerciante intermediario, estamos hablando de que son los que te compran cantidades y luego vienen a vendérsela al detallista y el detallista gana, pero es muy inferior la ganancia que tiene a la que tiene el intermediario. Necesitamos una nueva cultura de consumo. Exactamente, Entonces, 700 cordos al quintal de frijoles allá, en ese momento. Y ahorita está aquí a 1200, te ganan 500 por cada quintal. Por cada quintal. El proceso es como ese. Y después ahorita el problema va a ser, como le decíamos anteriormente, que vamos a entrar en el procedimiento, es cómo va a ser el productor para financiar su producción. Sí. O sea, Bien, vamos a volver sobre el tema del financiamiento y las deudas en el próximo segmento, que es un problema tanto de los productores como de los consumidores, y seguiremos avanzando. Y adelante, Nicaragua. Bueno, amigas y amigos nicaragüenses, estamos de regreso en Adelante Nicaragua, en la tercer segmento de la edición del día de hoy, 1 de junio. Habíamos visto en los dos segmentos anteriores que habíamos podido salir bastante bien, en la crisis actual, y habíamos conseguido una gestión de los precios que aún no lesionan a los consumidores y siguen protegiendo a los productores, y también habíamos venido señalando lo importante que era el establecer alianzas entre productores y consumidores con nuevas tecnologías y nuevas culturas de mercados más incluyentes y más sociales. Ahora, en este tercer segmento yo quisiera tocar un tema que nos preocupa a todos, y es los financiamientos. Uno, porque los consumidores están endeudado en el marco de una economía que no presuponía una crisis, y por otro unos productores que van a comenzar su ciclo agrícola, de su ciclo de producción, y que van enfrentando restricciones. Tal vez vamos a comenzar esta primera parte de este tercer segmento viendo el problema del financiamiento de la nueva, digamos, cosecha, un nuevo periodo de cosecha en el cual comenzamos ahora. Bueno, nosotros hemos preguntado a algunos productores y dicen de que parte de ellos tiene garantizada la producción. Porque fíjate que ellos trabajan por años y esta situación comenzó el 18 de abril. Pues algunos por parte ya tienen garantizado su ciclo de producción. Pero hay pequeños productores, pero también te quiero hablar de las MIPYME. Es interesante hablar de las MIPYME también. Porque usted sabe que las MIPYME manejan casi el 70% de la economía de este país, las pequeñas y medianas empresas. Que están pasando por una crisis que ya han llegado a otra oficina. Varias personas a plantearnos que ya no tienen capacidad para pago, para hacer su compromiso financiero hacia las diferentes instituciones bancarias, ya sean bancarias o ya sean financieras. Que también es un problema que enfrentan muchos consumidores, ¿no? Porque o han perdido su empleo o han bajado sus ingresos. Te voy a dar un ejemplo. Granada, linda ciudad. ¿Cuántos hostales ya cerraron?
¿Cuántos hoteles están ahorita que ya mandaron a la mitad o más de la mitad de las personas que trabajan con ellos? Y algunos trabajan por propina nada más. Esa gente está desempleada. Y esa persona adquirió un préstamo. No, ahorita, pues estamos hablando, un año atrás, hablemosle, pues, Sí, ¿verdad? sí. Y su periodo de préstamo son 24 meses o 36 meses, que es lo más largo que uno pide para que las cosas sean más pequeñas. No tiene capacidad de pago. Entonces, es ahí donde nosotros, como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, ¿verdad? Ya hicimos nuestro primer planteamiento a la CONAMI, a la Comisión Nacional de Microfinanciera, que es la que está presidida por la licenciada en Madrid, donde nosotros le solicitamos que ella abogue a las microfinancieras que están afiliadas, que son 32, a que ya a las personas que se acerquen y se compruebe, eso queda quedar claro, de que realmente por la situación económica que está pasando el país, le por lo menos una prueba para pago. ¿Explico? Que sí, Pero, y los intereses, porque pues no, muchas a ver. veces... Lo que te quiero decir yo es primero, sí, don Adolfo, que la gente se acerque al proveedor que le dio el crédito financiero. Eso primero. No te puedes apartar. Hay que dialogar. Exactamente, hay que ir a platicar. Sí. A ver, voy a llegar primero donde el proveedor le dice, mira, aquí está, no he trabajado mes y medio por la situación económica. Yo necesito que miremos el tema de los intereses y veremos el tema. Pero ahorita mi cuota era de 700 pesos, yo traigo 300, que es lo que tengo ahorita. Cuando esto vamos a ver. Ya algunas financieras, microfinancieras, don Adolfo y televidentes, están aceptando esta regla de pago. Están dándole una oportunidad a un respiro a estas personas para que no presionarlos en el tema del pago. ¿Estamos claros? Sí. Usted sabe que cada caso es diferente. Puede ser que Ricardo viva en un lugar ahorita donde no, hay lugares que todavía no ha llegado ahí la situación y que trabajando normalmente. Este no puede decir que por favor por la cuestión de no vamos a hacer pago, porque trabajando normalmente. Pero usted, como una persona que llegó ayer, de Masaya, tiene encerrada donde ella trabaja, no ha trabajado y todo. Y antes podía entrar a pie o en moto, ahora no es entrar ni a pie de moto, o sea, ya tiene 25 días que no trabaja. No he vendido ni un peso. Antes vendía 2.000 mensual, 2.000 diarios, me decía, ahora vende uno porque es cuota también. Entonces, esos casos que son realmente, sí, la microfinanciera están actuando, ¿verdad?, en una posición de respaldar en estos momentos al persona que le dio. Ahora vamos con el tema de los bancos. Los bancos sí realmente ahorita no están perdonando a nadie. Duro de matar. No están perdonando. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si, mire, nosotros como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor ya tenemos 13 años, está fundado, vamos sobre 14, y tenemos una relación con las diferentes empresas públicas y privadas en este país. En caso de los bancos, nosotros tenemos relación con todos los bancos. En cada banco tenemos una persona que nos atiende, ¿verdad? Un día nos atiende Banco, un día nos atiende Picoso, un día de F, por ahí. Y en cada lugar tenemos una persona que nos atiende. Que vamos una vez a la semana y hago los planteamientos de las personas que se nos acercan a la oficina. Porque la ley 842, que aquí la tiene Ricardo, a mí la ley me faculta para ser tu representante legal. La ley me lo faculta. Se crearán asociaciones de consumidores. Nosotros estamos creadas oficialmente, aprobadas por la Asamblea Nacional, ¿verdad? Inscrita en el Ministerio de Gobernación, inscrita en el MIFIC, vamos legalmente constituidos. Yo lo puedo representar a usted, ¿correcto? Y yo voy con usted al lugar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a esos lugares, ¿verdad?, y le planteamos, por ejemplo, pues, tiene problema usted con este banco. Usted ya fue al banco y le dijeron, no hay, como dicen los chavalos, hay que pagar. En el caso de una web, que ya en mi oficina y miramos, entonces vamos al banco que corresponde y comenzamos a hacer lo que usted dice, el diálogo, la negociación de tu caso, ¿verdad? Entonces hay flexibilidad, ¿verdad? Pero mira si usted está crediticio, miran esto, miran lo otro y miramos a ver cómo hacemos, cómo vamos a negociar. Usted me dice, miren, yo creo que en el caso hay personas que tienen, por ejemplo, 3 cuentas. Unificamos las 3 cuentas. Si antes pagaba $1,000 en las 3 cuentas, al mes siguiente por modificarla, pero ahorita mi cuota va a ser de 500. Entonces, del usuario se va más tranquilo porque la presión no son $1,000, son 500. Entonces, eso lo hacemos en el instituto. Y quiero aclarar, ahí no se cobra ni un córdoba. Nosotros no cobramos ni un córdoba por la gestión. Te acompañamos y solucionamos. Ahora, quiero aclararlo también. El año pasado, don Adolfo, llegaron a nuestra institución a nivel nacional más de 60.000 personas. A nivel nacional. De diferentes clavos, ¿verdad?
Estamos hablando de luz, agua, teléfono, casas comerciales, bancos, microfinancieras, tarjetas de crédito, aseguradoras. Todos los problemas de los consumidores. Sí. Y de eso, comprobado, ahí están las estadísticas, el 71% a favor del consumidor. Del 100%, de los 60.000, el total 21%. También demostraron las empresas que tenían razón. No todos los casos lo ganamos, porque eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Pero sí, 71%. Y usted que es profesor, sabe que 71 es una nota regular, ¿verdad? Pero es la mejor, porque de 80 para arriba, pues 71 en este clavo de los consumidores. Como nota de defensa del consumidor, 71 es bastante alto. Y sin cobrar un peso, Y tampoco las empresas nos pagan por recuperar cartera, ¿verdad? Ni las empresas me dan un cheque a mí, claro, no. Y nosotros somos serios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es el momento que el consumidor que tenga problemas financieros se acerque a nuestra oficina. ¿Su dirección? Esa la vamos a dar al final, ¿verdad? Bueno, te la puedo dar ahorita, de la mansión Teolinda, 4 al sur, 2 abajo, ¿verdad? Y el teléfono es el 22660519. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, hay bancos que son, como dice la película de Willy, duro de matar, ¿verdad? Pero con el tiempo nos vimos, aquí hay una microfinanciera, que era campeona. Ahora es la que está trabajando mejor con los consumidores. Porque, ¿qué pasa? Mire, nosotros como instituto no tenemos en contra de nada de ninguna empresa. Lo único que queremos es que le den atención al consumidor y que le den, ¿verdad?, su respuesta positiva. Porque aquí, miren, las personas que se acercan a nuestra oficina es porque quieren ahorrar su deuda. Miren qué interesante. Usted llega a mi oficina con un problema bancario porque quiere pagar. No, personas responsables. Exactamente, a eso voy. Entonces, nosotros, allá que ella me diga, como un señor, que yo hablamos ejemplo, llega un señor y le diga $75,000 a un banco. Y me dice, bueno, pero ¿cuál es tu propuesta? Voy a pagar $50 mensuales. Le saco 75,000 de 50. ¿Sabes cuánto era? 23 años. Una vida. Yo no puedo ir al banco, ¿verdad?, a hacer esa propuesta, porque yo sé que el banco no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que me dijo? Que yo estaba confabulado con ese banco, porque me ayudaba. Es que hay cosas que no se pueden ser así, de incorrectas, ¿me entiendes? O sea, vos tenés que hacer una propuesta que vaya acorde a lo que den. A las posibilidades. A las posibilidades, ¿verdad? Porque aquí lo importante es pagar lo que uno debe. Nosotros tenemos una consigna es un eslogan. La consigna es un eslogan, hay que pagar, pero hay que pagar lo justo. Si este vaso cuesta 3 pesos, pague 3 pesos, no pague 4 pesos. ¿Me explico? Yo oyéndolos a ustedes en esta posición de los consumidores, se me asemeja mucho a la discusión del ciudadano, de una acción ciudadana, es decir, un consumidor como un ciudadano responsable. Sí. Ve que le hace frente y rostro a sus compromisos sociales y busca una solución. Hoy llegó un viejito de 77 años. ¿Sabe lo que me dijo, señor? A mí me enseñaron a honrar mi deuda y lo voy a pagar, pero no quiero que me robe. Mira qué interesante, la cultura de pago, que aquí en este país mucho lo hemos perdido. Bueno, sobre este tema me gustaría a mí volver en el cuarto y último segmento que nos ocupará sobre esta cuestión de ciudadanía y disposición de los consumidores, y seguimos adelante, Nicaragua. Estamos de regreso, amigas y amigos televidentes, en el cuarto y última parte del segmento del programa de hoy, donde venimos conversando sobre la crisis económica, los consumidores y los riesgos a los que estamos todos expuestos. En los segmentos anteriores habíamos venido conversando y se venía planteando la importancia que tiene la conciencia ciudadana y la acción ciudadana y la responsabilidad ciudadana para poder gestionar de la situación tanto de crisis como de los consumidores como tal. Y oyéndolo a ustedes se me viene a la memoria una experiencia que yo tuve en Brasil en 1994, cuando llegué por allá y entraba en el gobierno Fernando Henrique Cardoso en ese momento. Y él planteó algo que yo en ese momento era novedoso para mí y me costó entenderlo, inclusive hasta después de la campaña del mismo gobierno de Brasil, donde Fernando Henrique Cardoso señalaba que el tema del derecho del consumidor
era algo intrínsecamente vinculado a derechos de ciudadanía, es decir, que un consumidor tenía que ser tratado y tenía que actuar como un ciudadano. ¿Cómo verían ustedes este planteamiento hoy en día? Bueno, no obstante que esa es una apreciación valedera. Sin embargo, el derecho de los consumidores, antes de crearse todas estas teorías del derecho ciudadano y una serie de cosas, ¿verdad? Quiero decirle que el derecho al consumidor, la primera manifestación de defensa de los consumidores será justamente 2000 años antes de Cristo. Pues esto no es nada nuevo. Estamos hablando que los sumerios lo llevaron como una práctica hasta convertirlo en una ley, que es lo que se conoce como el Código Hammurabi, donde las demás sociedades aledañas a la Sumeria vinieron adoptándola, hasta llegar a la época del derecho romano, y en lo sucesivo seríamos extensos en contarse esa historia, y es hasta 1963 que el presidente norteamericano John F. Kennedy, uno para defender sus intereses como nación productora y otro para evitar el mercado de pirateo que había a nivel internacional y todas aquellas situaciones, él eleva esa propuesta ante las Naciones Unidas, que el derecho de los consumidores se considere un derecho humano. Y es hasta 1975 que en el foro de las Naciones Unidas se eleva a estatus de derechos humanos el derecho del consumidor. Y es por eso que la ley 842, ¿verdad?, recoge este derecho como un derecho humano, que está consignado también en el articulado de nuestra Constitución, ¿verdad?, que nos manda a defender ese derecho partiendo de lo que nosotros conocemos como las reglas establecidas dentro de lo que está referido a la relación consumidor y proveedor. Entonces, en este sentido, nosotros queremos decirles que sí, efectivamente, el derecho de los consumidores es un derecho humano y usted y yo tenemos que defenderlo. Por eso, entonces, es que lo que usted decía sobre el tema, a ver, el consumidor es un ciudadano, ¿verdad? Que tu mayor responsabilidad es defender hacia la arbitrariedad que le puede acontecer una empresa pública o privada. Tiene que reclamar su derecho. Hay gente que no reclama, no reclama. O sea, una señora iba delante de mí en un supermercado, ¿verdad?, y me gustó su acción. Una señora le faltaba un chelín de vuelto. No tengo vuelto su cajero. No le dice a mí, no tiene que mi chelín. ¿Explico? Todo el mundo ahí dice, uy, que señora más. Ya vamos a ver lo pediste, ¿verdad? Pero la señora está reclamando su vuelto. Es correcto. ¿Me explico? Aunque le diré que es lo que vos querrás, pero no, vos tenés que reclamar tus derechos. Pero hay personas que ya uno le decir, no tengo vuelto, y te un caramelo, y lo agarrás y te lo llevas. ¿Me explico? Entonces, aquí el consumidor debe hacer su reclamo. Ahora, lógicamente, el reclamo tiene que ser conforme y seriedad. Justo, y a veces te lees cómo son los procedimientos de reclamo. Cada institución tiene su procedimiento, pero hacerlo, reclamar. A ver, no tomamos el tema del transporte, pero quiero quedar claro rápidamente, que me salga el tema, que también es un derecho de un ciudadano que le tenemos derecho de gusto. No hay incremento de transporte en este país en este momento. El único autorizado para dar elevar el precio es el MTI. No hay. Quiero aclarar eso antes que se me olvide, ¿verdad? Porque muchas personas están planteando de que muchos transportistas están tomando el abuso de subir el precio del transporte. Aprovechando la situación. No puede ser, ¿verdad? Sí. O sea, usted tiene que ver, a ver, si Masaya a Managua me cuesta 30 cordas, eso vale 30 cordas. ¿Por qué? Porque ahí está brindando mi derecho. Y los ciudadanos, como queremos nosotros, ¿verdad?, y la ley de defensa del consumidor es incluyente, para que esta ley nos cubre a todos, ¿verdad? Falta que antes existía la ley 182. ¿Sabes cuánta gente sabía esa ley en Nicaragua? El 1%. Y nosotros, como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, nuestra filosofía y nuestra piedra angular es divulgar esta ley para que la gente la conozca. Ahora, te quiero decir, sobre esta ley hay otra ley vinculante. Por ejemplo, ¿tiene la estipulación dónde está? La Constitución y el Código Penal Nicaragua. ¿Listo? También la ley del derecho humano a la alimentación y soberanía alimentaria está vinculada. Está vinculada. Claro, o sea, claro. Es que son todas las leyes, son vinculantes a esta ley, porque todo lo que tiene que ver con el consumo
y el uso de las cosas al consumidor. Aquí nosotros utilizamos los servicios básicos y consumimos. Entonces, aquí tenemos que hacer nuestra. Ahora, reclamemos, sepamos reclamar, hagamos correctamente como ley, pero reclamemos nuestros derechos, ¿verdad? No paguemos lo que realmente no queremos que use. Ahora hay un problema con la energía. Revisemos, reclamen sí primero, ¿verdad? No, porque tenés que acercarte a revisar que porque salir del mercado. Aquí hay varios factores, pero sí yo insisto, de que toda persona tiene el derecho a hacer sus reclamos en todo, en educación, en salud, en alimentación, como usted decía. Un tema interesante que sería bueno que lo miráramos usted, es el tema del consumo de la chatarra en este país, de los productos chatarra que estamos comiendo nosotros. Cómo ha venido a quitarnos a nosotros lo que es la limonada, la naranja. Todo lo transgénico. Que ha sido toda una batalla del Ministerio de Educación. Entonces, hagamos para que la tema. gente sepa cuál es el dañino de comerse, por ejemplo, una sopa maruchan. Eso es todo un debate de cultura alimentaria, sí. porque también se introducen muchos valores que son perniciosos para el mismo consumidor. Por eso que lo hemos aprendido. Mire, licenciado, nosotros también tenemos dentro de nuestro quehacer diario, es que estamos a la disposición de todos los ciudadanos que deseen conocer esta ley, nosotros la impartimos sin que le cueste un peso. Ya sea colectivo o individual, la gente puede tener conocimiento de esta ley y pueden comunicarse a nuestras oficinas, que queda de la Mansión Teodolinda, 4 cuadras al sur, 2 abajo, y el teléfono 2266-0519 para cualquier información que quieran tener sobre esto. 2266-0519. Ese es el teléfono nuestro. Buenos amigos y amigas televidentes, han escuchado a los amigos aquí del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. Estamos conscientes que todos estamos en una situación particularmente compleja y difícil en este momento, que demanda responsabilidad, demanda conciencia y demanda sentimientos de derecho. En el caso del consumidor, el INDEC se compromete a darnos una mano. Se agradece por acompañarnos en esta edición del día 1 de junio y los esperamos el lunes sin falta para un nuevo programa de Adelante Nicaragua.